Hola, bienvenidas a todas a una nueva entrevista de Tu Mujer Salvaje, para todas las mujeres que queréis explorar una nueva forma de ser mujer, más libre y menos domesticada. Yo soy Sonia Herrero y soy la fundadora de Tu Mujer Salvaje y hoy tenemos con nosotras a Elisenda Pascual. Elisenda es psicóloga y es psicoterapeuta y ella trabaja con familias y con muchas mujeres también en todo el tema relacionado con la maternidad, pero no solo con mujeres que son madres. Así que las que no sois madres, seguir con nosotras porque Elisenda nos va a contar cosas muy interesantes sobre este tema. Elisenda, muchas gracias por estar aquí con nosotras hoy. Gracias a ti, Sonia, un placer. Elisenda, cuéntanos un poquito esto de ser madre, de tú cómo lo entiendes, ¿no? Porque lo hemos estado hablando antes hace un momentito, que no tiene solo que ver con las mujeres que son madres. Y bueno, podemos empezar por eso, para situarnos. Sí, mira, yo sí que es verdad, como tú decías antes, que trabajo mucho acompañando familias, siempre desde esta mirada de la crianza respetuosa, de la crianza con apego, pero a lo largo de mi práctica profesional he llegado muchas veces a la conclusión, tanto acompañando madres de criaturas no humanas como acompañando mujeres, que me gusta más hablar del concepto de maternaje, ¿no? Porque el concepto de maternaje hace referencia a esta capacidad que tenemos las personas cuando conectamos con nuestro femenino interno. Y digo personas porque, como ya sabemos, ¿no? El femenino interno es tanto de hombres como de mujeres, cuando conectamos con esta capacidad de creatividad, ¿no? De ofrecer vida, de dar vida, y no solo vida a través de las criaturas, sino de dar vida a través de proyectos, de ilusiones, de cosas que nos apasionan, y eso también nos conecta con esa capacidad tan creativa, tan propia y tan inherente a lo femenino, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de mujeres madres, sí que la maternidad está mucho más entendida como acompañar a criaturas, a niños y a niñas, pero a mí me gusta hablar del maternaje, ¿no? Para diferenciar esa capacidad que también puede canalizarse hacia un lugar, un espacio, un proyecto mucho más distinto que no sea una vida de carne y de huesos. Sí, es como si estuviéramos hablando más del arquetipo de la madre, ¿no? De esas cualidades de madre que las tenemos todas, seamos o no seamos madres de seres físicos, digamos, ¿no? Sí, además fíjate que cuando acompañamos una criatura, ¿no? Y yo acompaño a estas familias, a estas mamás, ¿no? En la mirada hacia sus hijos y a sus hijas, yo les explico mucho que hay que ver, ¿no? Cuando yo sé en la etapa del desarrollo que está cada criatura, tengo que saber cuáles son sus necesidades auténticas que le van a cuidar y le van a conectar con el máximo potencial de su salud emocional, física, mental, espiritual, ¿no? Cómo acompañar ese ser en todo su desarrollo holístico. Pero cuando acompaño mujeres a maternar proyectos, es lo mismo, porque tienes que ver que eso que está entre tus manos, esa parte creativa que también nace de ti y se proyecta en ese camino que tú estás eligiendo, también tiene unas fases, también tiene unos tiempos, también, ¿no? Hay esa interacción que se puede asimilar y hay un símil muy cercano con la vida, ¿no? También. Entonces, tanto si hablamos de un maternaje, de una cría humana, como si hablamos de un maternaje a un proyecto, a una dedicación, a un camino, es muy importante entender el feedback que nos da esa interacción, ¿no? Ya no solo mirar al fuera, qué le pasa al bebé o qué le pasa al proyecto, sino qué me pasa a mí con esto. ¿Sí? Entonces ahí ese proceso de maternar tiene como el efecto espejo, ¿no? De devolverme a mí las preguntas o de devolverme a mí en qué momento estoy en cada una de estas etapas del desarrollo, sea una cría humana, sea un proyecto, un camino pues, profesional o una vocación personal, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, no, de hecho, yo acompaño a mujeres emprendedoras y utilizo mucho la analogía del embarazo y de ser madre, porque a muchas las que son madres les ayuda a visualizarlo, ¿no? Es decir, vale, es parecido. Y no le puedes pedir a un negocio que camine cuando tiene 5 meses, ¿no? Sí, 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 totalmente. Hay muchas analogías también. ¿Y cuál dirías tú que es la esencia de este maternaje tal y como tú lo entiendes, ¿no? Porque antes estábamos hablando de que el patriarcado nos ha hecho creer que ser madre significa esto y esto y esto, y yo sé que tú tienes una perspectiva muy diferente de lo que significa. Mira, la esencia del maternaje, qué interesante que me lo preguntes porque es la pregunta del $1.000.000, yo creo, ¿no? Pero en ese sentido es como, para mí, desde mi experiencia tanto personal como profesional, es la capacidad que yo tengo de conectar con el permiso que yo me doy para generar.
¿sí? Es decir, para generar fuera desde un espacio de amor, de cuido, mis capacidades, ¿no? Esa figura, esa presencia, cuando tú hablas del arquetipo, ¿no? Me venía esa Deméter, ¿no? Esa madre universal, ¿no? Que puede sostener, que es capaz, pero que se tiene que dar permiso. Porque si yo he creído la narrativa patriarcal de que el ser mujer solo significa maternar y sostener una vida humana, me estoy quedando coja porque realmente me estoy perdiendo toda la otra parte que como arquetipo de madre universal yo tengo para nutrir, para sostener y para acompañar a caminar otros muchos tipos de proyectos y de sueños que no solo pasan por la vida humana, ¿no? Cuando antes hablábamos un poquito y te decía, en mi camino de acompañar familias, me encuentro muchas veces ese punto en que la criatura sale, ¿no? de estos brazos y de este útero emocional, ¿no? Sale porque necesita explorar el mundo, porque necesita crecer, porque necesita cada vez estar más lejos de ese núcleo, de ese nido que le da la seguridad, que es la figura maternante o la mamá, ¿no? En la mayoría de los casos. Claro, cuando la criatura empieza a hacer estos pasitos para adelante y la mamá empieza a sentir de nuevo ese útero vacío, el útero emocional vacío, muchas veces entra otra vez en la sensación de que esa energía de creatividad, de sostén, ¿no? Esa madre arquetípica interior, le pulsa y a veces se confunde con el deseo de tener otra criatura. ¿Sí? Entonces, esto hay que poder revisarlo. Cuando se buscan más criaturas, hay que poder revisarnos desde qué punto lo estamos haciendo, porque como humanidad no estamos en riesgo de extinción. Por lo tanto, hay un pulsar a la procreación de vidas humanas que tenemos que poderlo pasar por un filtro, al menos de conciencia. No porque no podamos tener este deseo, pero si realmente lo tenemos, vamos a poner la conciencia de hacerlo desde un lugar que genere más luz, que genere más amor, que genere menos daño en el mundo, ¿no? Y muchas veces en este proceso de cuestionarnos qué pasa con este deseo de llenar mi útero, ¿sí? Muchas veces últimamente me estoy encontrando con mujeres donde conectan con que realmente lo que desean es el maternaje, no tanto la maternidad de criaturas humanas, sino un maternaje en el que ellas encuentren un sentido a su propósito. Entonces, también aquí está todo el reto que tenemos las mujeres en desdibujar, ¿no? Ese peso de que la mujer se realiza a través de la maternidad, ¿no? Entonces, eso es un reto muy fuerte, ¿no? Porque yo siempre digo que es mucho más difícil desaprender que aprender, ¿sí? Sí, a mí me parece también importante aclarar que tú no eres madre y No. entonces porque bueno, ha sido una confusión entre nosotras, yo asumí que tú eras madre, ¿no? Claro, estás trabajando con familias, con el maternaje y me sorprendió decir, vale, este es tu proyecto, este es tu bebé y lo estás haciendo porque te sale, no porque ya seas madre, ¿no? Entonces, me parece muy interesante este concepto de la necesidad de crear y que no tiene por qué ser niños, ¿no? Y poder abrir esta posibilidad, sobre todo a las mujeres que nos están escuchando, que no tienen hijos y que, bueno, que la sociedad pone ahí mucha presión también en ellas, ¿no? De tener que tener hijos. Y además, ¿no? Ahora que también aporto un poco mi experiencia personal en este camino, ¿no? Yo llevo más de 15 años acompañando familias y acompañando proyectos educativos y criaturas y durante estos 15 años, evidentemente, a mí me ha surgido el deseo, yo me estoy acercando a los 40, ¿sí? Me ha surgido el deseo de maternar y me ha surgido el deseo de maternar una vida humana. Y yo también he tenido que pasar mi proceso y mi camino de no tener una criatura a costa de todo. Sí, porque hay un momento en la vida de la mujer cuando empieza a conectar con ese paso del tiempo, con ese mensaje cultural y social de que hay que engendrar criaturas, que yo siempre digo, o sea, no hablo de un instinto biológico, porque un instinto biológico es común a toda la especie. Y no todas las mujeres tienen un instinto de maternar una vida humana, por lo tanto, no podemos hablar de un instinto como tal, ¿no? Pero sí hay un pulso, sí hay un deseo, hay un enfoque hacia esa especie de camino, ¿no? De paso, de peldaño en la evolución de tu vida, ¿no? Te haces mayor, eres adulta, pues hay un momento en el que la sociedad, la narrativa, la cultura te lleva a tener que sentir ese deseo de maternar. Muchas veces esto no sucede. En mi caso personal, que sí que ha sucedido, he tenido que poder poner encima de la mesa a costa de qué. ¿Sí? O sea, me voy a quedar con una persona solo por el hecho de querer ser madre biológica de una criatura. No, o sea, mi energía creativa puede pasar por maternar otros proyectos. Y si en el camino realmente me paro y conscientemente siento que ahora
podría sostener una vida desde un lugar de cuidado, desde un lugar de dedicación, con una persona que me pueda apoyar a mi lado si decido hacerlo con alguien, ¿no? O sea, poder analizar lo que decía antes, ¿no? El tomar una decisión desde un lugar mucho más consciente, pero que si esa decisión no llega o no se materializa en forma de vida humana, tener la sensación de que mi útero creativo está proyectado en muchísimos otros proyectos, que también te digo, en muchos casos siento que tantos proyectos creativos han obstaculizado el realmente hacer un espacio a una vida humana, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que ese equilibrio, cada mujer, ¿no? Cada persona que nos escucha sabrá en qué lugar está y cómo se posiciona, y yo sé que muchas veces estas palabras que yo digo pues hacen que nos preguntemos cosas que tal vez no nos habíamos preguntado nunca, ¿no? Cuando yo les digo, bueno, ese deseo de llenar tu útero, ¿de dónde viene? ¿No? O sea, ¿por qué hay que volverlo a llenar con una vida humana? ¿Te has planteado que tal vez hay otra forma de canalizar toda esta necesidad o sensación que tú tienes y que además te proyectará desde un lugar mucho más independiente, mucho más completo, no mucho más que te vas a poder proyectar en un camino mucho más futuro y no estar siempre mirando esa criatura y ver qué hace, y cuando la otra criatura ya se vaya, ¿qué vas a hacer tú con toda esa energía, ¿no? Hay que poder prepararnos para esto, ¿no? Me parecen palabras muy, muy sabias, sobre todo para eso, para las mujeres que están en esa situación, ¿no? Que deben ser muchísimas, que no saben, que, bueno, que todavía no tienen hijos, y poder hablar de este tema, ¿no? Porque es un tema para mí que está en la sociedad en todas partes, pero del que no se habla, ¿no? La presión que tiene una mujer por el tema de ¿tienes hijos, no los tienes? O sea, esa cuestión, ¿no? Que es imposible ser mujer sin planteársela de una forma o de otra. Sí. Poder poner en la mesa ese tema también. Y Elisenda, otra cosa, antes de pasar un poco como a más en profundidad, ¿no? Esto del maternaje y las herramientas o cómo se hace y tal, sí que me gustaría parar un poquito porque hay como una definición de ser madre o de maternar que no es sana, o sea, que es muy destructiva, de hecho, para la madre, que para mí es la definición que viene del patriarcado, ¿no? Lo que nos han enseñado. Y sí que me gustaría escucharte sobre ese tema para que las mujeres también nos puedan oír, puedan decir, esto no es normal, esto nos lo han enseñado, pero no es sano para nosotras. ¿Cuál sería la definición destructiva o del patriarcado de maternar? Sí, además, mientras te iba escuchando y cuando hablábamos también de todos estos proyectos, a mí me venía mucho como lo bien que lo ha hecho el patriarcado para separarnos, ¿sí? A las mujeres. Yo me acuerdo hace un par de años que hubo así unos movimientos muy fuertes entre mujeres que decían que, ¿no? que si no eres madre de una criatura no podrías realmente sentirte mujer. Después había el otro extremo opuesto, ¿no? Que decían, no, es que la mujer no tiene por qué eso, ¿no? La mujer libre es la que no tiene hijos. Es decir, nos extremizaron mucho, nos polarizamos mucho, ¿no? Yo me acuerdo hacer una reflexión en referencia a esto donde decía, no nos damos cuenta que nos están dividiendo. Entonces, lo primero que a mí me gustaría decir cuando hablamos de todo eso es que intentemos no juzgarnos, intentemos entender, ¿no? Lo que dicen los ingleses, que te tienes que poner en los zapatos de la otra persona y caminar una milla para poder entender su historia, su vida. Entonces, somos muchísimas mujeres, muchísimas, no sé, yo no conozco ninguna mujer que no tenga el patriarcado dentro. ¿Sí? Ahora sí conozco muchas mujeres que tal vez somos más conscientes de esto y estamos ahí haciendo duchas constantes, ¿no? Para poder descubrir qué hay debajo de todas estas capas de lodo, ¿no? Entonces, claro, cuando una mujer recibe esta información mucho más patriarcal de que mujer es igual a madre y se la cree y la integra y lo vive desde este lugar, para mí merece todo el mismo respeto que una mujer que escucha esta narrativa y dice, uff, esto es supeditación y esto es esclavitud, ¿no? Merecen las dos el mismo respeto, ¿no? Lo que sí que es importante para mí es poder, ¿no? En función de la mujer que tengo delante, poder hacer de espejo, poder hacer preguntas, ¿no? A medida que se establece este vínculo más terapéutico, pues cada vez haces preguntas un poquito más incómodas, porque la otra persona ya siente que no está siendo juzgada, pero sí es importante, ¿no? Poder llegar a ver de ese mensaje que yo recibo, qué es lo que realmente resuena conmigo. Porque si realmente esto resuena contigo y realmente ese mensaje, ¿no? Como tú decías, que es la parte como más tóxica o más esclava, ¿no? De lo que significa ser mujer dentro de una cultura pues, mucho más heteronormativa, binaria y patriarcal, pero hay muchas mujeres que están ahí colocadas. Entonces, ¿de qué nos sirve juzgarlas? ¿No? Hay que poder generar el concepto de sororidad
hay que poder empezar a tejer redes, porque esto es lo más activista que podemos hacer como mujeres en contra de todo este sistema, ¿no? Y a través de estas redes es probable que cuando vemos otra mujer caminando en otros zapatos y viviendo otro tipo de vida, eso probablemente nos ayuda a cuestionarnos por qué me creo todo esto, por qué he entendido que esto tiene que ser así, de dónde me viene este sentir que yo tengo que estar en los fogones, tengo que estar limpiando mocos, tengo que estar dándole a todo el mundo menos a mí, porque esto en el fondo es lo que esta definición tan castrante, ¿no? Desde mi punto de vista, de lo que significa ser mujer, es lo que acaba narrando y es lo que acaba marcando, ¿no? O sea, el género femenino, que también es la gran división de la sociedad neoliberal, el género femenino está encargado, está socializado y está educado y domesticado para cuidar del género masculino, y esto ha sido así por muchas generaciones, ¿no? Mientras el género masculino está encargado de salir a producir. Entonces, cuando nosotras somos capaces, ya no solo de cuidar, evidentemente, porque hay una parte que tal vez nos apetece y nos gusta, sino de cuidarnos, ¿no? De empezar a canalizar esta energía para una misma, yo creo que aquí desarrollamos realmente la capacidad de conectarnos con la libertad de elegir, ¿no? En cada momento, dónde quiero yo colocar esa energía de cuido que me viene dada, ¿no? También por sociabilización a la par del ser mujer, ¿no? O sea, el ser mujer no es solo dar fuera, es también mirar qué guardo yo para mí y cómo me nutro desde esa energía que yo tengo en mí misma, ¿no? Desde este femenino interno. No sé si te he respondido muy bien la pregunta. Sí, o sea, para mí ya me viene, y me viene otra pregunta, porque me parece súper interesante esto que dices de que hemos sido educadas para cuidar al género masculino y cuidar, ¿no? En general, o sea, la madre cuida a todos los niños, a los padres, al marido, o sea, cuida. Y después también me venía a decir, bueno, es que no solo es que estemos cuidando, es que a eso no le damos ningún valor realmente, es como si fuera inexistente. Y justo ayer yo tenía una sesión de coaching con una mujer, y te lo voy a contar un poquito, es un poco fuerte, pero ella me lo contaba así y me parece que es ilustrativo. Ella me decía, Sonia, yo me he prostituido, o sea, he dado todo para mi familia y para mi marido y ahora estoy aquí dándome cuenta de que no tengo nada para mí. Y yo le dije, sí, porque ella me había contado su historia financiera también. Y le dije, claro, te has prostituido casi peor que una prostituta, porque la prostituta al menos sabes lo que está haciendo y toma dinero por eso. Que muchas mujeres hacen eso, se dan hasta el infinito, o sea, sin ningún límite, y no toman ni dinero, o sea, no saben decir esto tiene un valor y mi marido me tiene que dar a mí un dinero y esto vale. Y entonces ahí es como estamos perdiendo en todos los frentes, ¿no? De eso, mujeres que están dándolo todo para la familia y que al final se plantan y no tienen ningún dinero, no tienen ningún poder gracias al dinero. Y bueno, esto lo quería hablar porque es que me está pasando mucho, ¿no? Hay muchas clientes que vienen con temas así, que digo, hay que hablar de esto, ¿no? No sé tú cómo lo ves. Y además, yo creo que aquí es un poco lo que compartíamos también, ¿no? Cuando hablábamos antes, para mí hay como, cuando definimos el patriarcado, y yo no voy a entrar ahí porque yo sé que tú has entrevistado a Mariana García, Doña Loba, para mí es una maestra, yo he tenido la suerte de formarme con ella y ella habla muy bien del patriarcado, ¿no? Entonces, también aquí hay mucha información que seguro podéis encontrar por otros lados, pero una de las grandes escisiones que ha generado este tipo de cultura patriarcal es la división y el romper la tribu, romper el clan y generar núcleos divididos, ¿no? Que esos núcleos divididos tenían que acumular y al final quien acumulaba más tenía más poder, ¿no? Entonces eso, que es lo que ha sido, para mí es la fractura principal, que cuando somos mujeres y también cuando maternamos crías humanas, yo siempre les digo, para criar a un bebé hace falta un pueblo, ¿sí? Y no tenemos a veces ni familia cerca, ¿no? Entonces, esa escisión, ¿no? esta división, ¿no? que ha generado la cultura patriarcal también se ha metido dentro de nuestras casas nucleares, ¿no? Donde estos roles de género, que al final no son roles, que es el género per se, o sea, ser hombre significa eso y ser mujer significa lo otro, ¿no? Después tú te puedes intentar desdibujar y transformar en la medida que el espacio en el que vivas y la sociedad te permita. Sociedades más restrictivas y hay sociedades que lo son menos, ¿no? Pero la cultura heteronormativa marca unas directrices, ¿no? Dentro de los hogares esto también sucede.
porque como lo que decía antes, ¿no? La mujer se queda para cuidar y el hombre sale para ganar. Y esto, evidentemente, en las últimas décadas, al menos en los países más occidentalizados, se está transformando mucho más, pero nos queda mucho camino por hacer, porque aunque la mujer siga emancipándose en el proyecto laboral muchas veces, el camino que recorre como mujer por la falta de privilegios de género, por el parón que muchas veces tienen que hacer por la maternidad, eso implica que corren en desventaja a nivel profesional, ¿no? Entonces, esta escisión que se generó de romper el clan y de romper la tribu, dentro de los espacios familiares también pasa con las energías que entran, ¿sí? Entonces, cuando vemos el sistema familiar y lo podemos mirar como una especie de unidad, ¿no? Imagínate una esfera que es una unidad y ahí dentro viven una serie de personas, cada una con sus roles. Todas las energías que entran y salen de esta unidad forman parte de la unidad. Y eso es importante, que cuando generamos unidades familiares lo definamos bien, porque si no después nos pasan este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, la energía de cuidados tiene que entrar. ¿Quién la pone? ¿La pones tú? ¿La pongo yo? Mira, si vemos realmente las necesidades auténticas de los bebés, sabemos que la energía de cuidados, como mínimo los primeros 2 años de vida, tiene que ser mucho más de la mamá, por si hacen pecho, por el colecho, por la parte mamífera. No exclusivamente, pero hay una carga ahí que probablemente, si queremos respetarlo, es mucho más de la hembra, ¿no? De este clan. Y si realmente necesitamos una energía de materia económica, ¿sí? Yo siempre digo que el dinero es el mamut del siglo XXI. Si no tenemos mamut, nos morimos de hambre, pero hay que salir a cazar el mamut, ¿no? Entonces, ¿quién lo sale a cazar? ¿Sales tú o salgo yo? ¿No? Entonces, esta repartición de roles, si volvemos a la metáfora del paleolítico, cuando la energía entra al clan, es de toda la parte del clan. Y si en algún momento el clan se divide y se decide separar, repartimos todas las energías, porque en una familia tradicional donde hay un papá y hay una mamá, ese papá, ¿no? Que está fuera trabajando y que está ganando este mamut, no está cazando el mamut, no puede ser que cuando la energía se separe se quede con el mamut solo, ¿no? Hay que poder repartir el mamut de la misma manera que la parte que ha estado cuidando tiene que poder repartir el rol de cuidado, ¿no? Entonces, bueno, esto es así como muy simplista y muy heteronormativo, te lo digo ahora, ¿eh? Hay mucha más complejidad porque las familias, no hay 2 familias iguales. Pero sí que es importante, ¿no? Haciendo referencia a lo que tú me decías, que nosotras como mujeres empecemos a ver esta escisión de separación que generó el patriarcado y cómo poder empezar a repararla desde una misma. Entonces, pregúntate qué es lo que sientes que tú tienes permiso a pedir, qué es lo que sientes que tú mereces. Porque si ya nosotras mismas ni nos damos permiso ni sentimos que merecemos, es muy probable que si no tenemos delante un salvador o una salvadora no nos lo den, ¿sí? Entonces, estar a las expensas de que nos llegue algo por obra divina, pues es muy poco empoderador y es muy poco fortalecedor, ¿no? Entonces sí me parece básico, me parece muy importante que como mujeres podamos cuestionarnos los roles que se nos ha dado dentro de los sistemas familiares o dentro de la sociedad misma para empezar a empoderarnos y hacernos preguntas realmente. A veces no tienen respuesta de entrada, ¿no? Pero si nos las vamos haciendo, probablemente lleguen otras posibilidades que pueden, ¿no? Poner un poco más de equilibrio interno a este tipo de familias y a este tipo de estructuras. Sí, para mí tiene mucho sentido esto que dices, ¿no? De que somos nosotras también las que tenemos que empezar a valorar eso que es invisible hasta ahora, ¿no? En muchos ámbitos, o sea, también en el ámbito de las empresas, muchas tareas que hacen las mujeres son mucho de maternaje y son invisibles y a no ser que tú las valores, nadie te las va a estar valorando, ¿no? Pero esto yo entiendo que entra dentro también de un poco del concepto esto de automaternarse, ¿no? No sé si tú le llamas así, pero me parece interesante poder ya seguir con eso, ¿no? De, vale, ¿qué significa una mujer empoderada? Una mujer que se sabe maternar a sí misma y a su entorno, pero de forma libre y de forma sana. ¿Cómo lo Sí, definirías? sí, yo hablo mucho del automaternaje también o del autocuido, que sé que no existe esta palabra y es autocuidado, pero a mí me gusta autocuido, entonces, pues bueno, yo le llamo así, ¿no? Entonces, es esa capacidad, ¿no? Que hablábamos también un poquito al principio, de entender cuando este grifo que ha sido programado para sacar y para dar y para ofrecer y para ofrendar, ese grifo tiene que empezar, ¿no? a poner un freno
a la libre circulación de energía, de cuidado, para empezar a reservarnos un poco para nosotras, ¿no? Yo cuando escribí mi segundo libro, que iba enfocado al acompañamiento respetuoso de familias, cogí una metáfora, cogí un símil. Yo viajo mucho en avión, desafortunadamente por la naturaleza, pero mi situación pues es esta en el momento, pero cogí un símil en el que cuando estás en el avión y te dicen, si por un tema de descompresión de la cabina salen unas mascarillas, si primero te la pones tú y después se la pones a las personas que están a tu cargo, ¿no? Y para mí esto es un símil que repito mucho, ¿no? A las familias cuando hablamos de criaturas o a las mujeres cuando acompaño mujeres en relación a sus vidas y a sus proyectos. Si tú, de una forma genuina y auténtica, no te amas, no te mimas, no te consientes, no te das permisos, lo que tú no tienes dentro no lo puedes dar fuera genuinamente. Siempre lo podemos falsear y siempre podemos desequilibrar, ¿no? Esta corriente de ayuda para sacarla fuera. Pero esto, a la larga, en nuestras vidas, va a generar muchos dolores y los dolores son neurosis, ¿sí? Entonces va a generar mucha desestabilidad en la forma como nos relacionamos pues, con las otras mujeres o con los hombres o con las criaturas o con nosotras mismas o en la vida, ¿no? Entonces cuando yo no sé canalizar esta energía de autocuido, de autocuidado hacia mí misma, yo no estoy, yo siempre les digo a mis clientes, es como si tú tuvieras la ducha de la abundancia, ¿no? La ducha cósmica de la abundancia, pero tú estás a 3 metros y tú dices, sí, sí la veo, pero es que ni me salpico. Ya, pero es que para mojarte tienes que moverte, ¿no? Entonces, para meterte debajo de esta ducha cósmica hay algunos patrones internos que tendrás que poder cuestionarte y probablemente transformar, porque como personas, por el simple hecho de existir, merecemos la abundancia. Somos seres abundantes, venimos de un río de la vida, que es nuestro linaje familiar, y solo tenemos que dejarnos llevar por el río, ¿no? Ahora, no te puedes dejar llevar por el río cuando te lo estás mirando desde la orilla, ¿eh? Porque estás alimentando a otro río. O sea, llega un momento que hay que aprender a poner límites, que esto también es algo muy importante, perdón, cuando hablamos de las mujeres, el permiso de decir que no para decirme a mí que sí. Y yo les digo, tengo muchas clientes que tengo la gran suerte de que trabajo con personas que son muy buenas de corazón, ¿eh? Esto no se lo puedo decir a todo el mundo, pero muchas veces les digo, el sentirte mal, el sentir que eres mala, significa que lo estás haciendo bien. Porque yo me siento mal cuando le digo que no a mi hijo, cuando le digo que no a mi marido, cuando le digo que no a mi madre, cuando le digo que no a mi amiga. Pero no digo que no desde un punto narcisista y desde un punto desconectado. Digo que no para decirme a mí que sí. Y esto es básico, porque de la misma manera que yo me cuido, también estoy dando un ejemplo a las personas de alrededor a que tengan permiso para cuidarse a sí mismas, ¿no? Pero eso, otra vez, ¿no? Hablabas antes del mundo empresarial, de estos roles que no están validados. El autocuidado muchas veces es uno de los roles que está más confundido también dentro de este proceso de revisión personal, porque el cuidarme muchas veces significa bajar la productividad, significa retirarme, ¿no? Significa descansar, significa parar. Y dentro de un sistema capitalista, todos estos hechos, ¿no? Todas estas acciones no contabilizan. Y si no contabilizan, no son buenas o no son óptimas, ¿no? Entonces, bueno, hay un gran trabajo, ¿no? El autocuidado es una forma de hacer activismo muy fuerte para transformar este ritmo, ¿no? Esa avalancha de prisas en la que nos estamos sumidas muchas veces las personas sin darnos cuenta. Yo me acuerdo al principio, cuando yo tenía 17, 18 años, que llegué a la ciudad, yo venía de una ciudad mucho más pequeña, llegué a una ciudad más grande y al cabo de no sé ni si hacía un mes, me di cuenta que estaba corriendo, me iba a coger el metro y yo no tenía ninguna prisa. Y yo iba al ritmo de todas las personas, ¿no? Hasta que un momento me paré y dije, ¿pero por qué corro? Si yo no tengo prisa, ¿no? Bueno, se me olvidó pronto y seguí corriendo, ¿no? Pero, o sea, es esa dificultad que tenemos a veces, ¿no? En conectar con lo que una realmente necesita porque la corriente te lleva para otro lugar, ¿no? Entonces, ese es el real activismo y este es el real autocuidado o automaternaje. Sí, y mientras te escuchaba, Elisenda, también pensaba, wow, esto lo hacemos las mujeres, o sea, esta tendencia a maternar demasiado, a hacerlo sin límites, lo hacemos tengamos o no tengamos hijos. O sea, y esto también es importante poder decirlo, ¿no? Porque yo, muchas de mis clientes tienen ese tema y no tienen hijos. Lo que hacen es que ponen toda esa energía pues, en los compañeros de trabajo, en el resto de la familia. Es una, no sé, como
no sé, como un veneno que se te mete dentro y es como estamos todos ahí infectados por eso, tengamos o no tengamos hijos. Entonces, Sí, el porque lado oscuro del maternaje, ¿no? De esto que tú dices, de que no tiene sí, límites, de que siempre para los demás y no sabemos aplicárnoslo a nosotras. sí, porque fíjate que hay cuando hablamos de todas las personas, ¿no? En el mundo hemos sido criaturas y la criatura cuando nace somos más mamíferas que humanas porque nuestro cerebro humano todavía no está desarrollado. Tenemos forma humana, no nacemos en forma de una rata y nos transformamos en persona, ¿eh? Tenemos forma humana, pero nuestra capacidad intelectual y cerebral y emocional humana se desarrolla fuera del útero, en lo que se llama la exterogestación, ¿sí? Los primeros 9 meses fuera del útero. Entonces, las personas, cuando nacemos, pulsamos a la supervivencia. Y la supervivencia, ¿qué nos da la supervivencia? Nos da el ser miradas, el ser reconocidas y el no ser abandonadas, porque una cría humana abandonada perece, ¿sí? Entonces, ahí se establece este patrón de mirar afuera de una manera complaciente. ¿Por qué? Porque yo necesito que las personas que me cuidan, que me maternan, sea mi madre, mi padre, mi abuela, mi cuidadora, quien sea, necesito que me acepten, necesito que me mimen y necesito que me validen mi rol. Y eso, cuando hablamos ya de temas de género, esa sociabilización en términos de si eres niño o eres niño, va cayendo como una gota malaya y va entrando dentro de nuestras psiques y acabamos transformándonos en personas que buscamos la aprobación externa a través de la validación de lo que se ha considerado que eras buena niña o eras un buen niño. ¿Sí? Y muchas veces la búsqueda del dar y el cuidar para afuera ha sido considerado como el ser una buena niña, una buena mujer, ¿no? Y el recibir ese feedback positivo de tu entorno. Claro, esto es muy adictivo, ¿eh? Esto genera un circuito aquí dopaminérgico que necesitamos, ¿no? Como los likes del Instagram o del Facebook, esto nos sube y nos genera adicción. Entonces, esa forma de comportarnos fuera parte de una forma de haber sido domesticadas y domesticados también para ellos dentro, ¿no? Entonces, ese es el gran reto, ¿no? El volver adentro a preguntarnos de todo eso que llevo en mi mochila, qué es lo que me debilita para dejarlo y qué es lo que me fortalece para seguirlo nutriendo, ¿no? Sí, este es un largo camino, ¿no? Es como, y ahora escuchándote pensaba, bueno, ¿y cómo se hace eso? Igual, si te apetece, nos puedes contar a lo mejor un poquito de tu propia experiencia, que siempre como es más ilustradora, ¿no? Decir, vale, porque lo que tú decías, todas hemos nacido en el patriarcado, ¿no? Y en algún momento algo ha pasado que te ha ayudado a empezar a ver y un poco las herramientas que tienes y tal, un poco para empezar a hacerlo como más concreto, ¿no? ¿Cómo empezamos a automaternarnos de esa forma o a llegar a un maternaje que sea sano? Mm. Mira, yo partiría aquí de una polaridad muy básica que se observa también mucho en las criaturas, que es la polaridad de la sumisa y de la rebelde. ¿Sí? El temperamento con el que las personas nacemos nos polariza o nos coloca dentro de este espectro desde un lugar en el que podemos llegar a ser mucho más complacientes y sumisas las personas, hablo en general, hasta otro lugar en el que somos mucho más rebeldes. Entonces, si tú has caído en la cesta de las que eres más rebelde, probablemente el primer movimiento que se te va a generar cuando empieces a sentir ruido por patrones, por esquemas sociales, por mensajes, por límites, ¿no? Esto no lo puedes hacer, ¿no? Como las mujeres, esa película de un país árabe que las mujeres no podían ir en bicicleta, ¿no? Esa rebeldía, cuando tu temperamento pulsa hacia la rebeldía, este fue mi caso, yo caí en la cesta de las rebeldes, pues me polaricé, ¿no? Hacia un lugar en el que todo era que no. Y todo lo que venía del patriarcado, lo que venía de los hombres, era que no. Pero ahí, fíjate, ¿no? Que tanto si polarizas para un lado o eres sumisa y acabas acatando para el otro, si tú no filtras, puedes acabar polarizando desde un lugar en el que no te das cuenta que esto está dentro tuyo. Entonces acabas buscando el enemigo fuera. ¿Sí? Claro, acopia pues, de años de psicoterapia, de revisión, de preguntas, ¿no? De procesos internos personales de muchos tipos, uno acaba llegando a la conclusión de que el patriarcado está dentro. ¿No? Entonces hay que trabajar para el exorcismo. Y esto toma otra dimensión, ¿no? De alguna manera es como poquito a poco yo primero tengo, para transformar algo, primero tengo que aceptarlo. ¿Sí? Tengo que aceptar que esta es una forma de funcionamiento que ha durado pues, más de 8.000 años, ¿no? Según las expertas, que ha generado cosas que han sido positivas también. Entonces no me lo voy a cargar todo, no vamos a destruirlo del todo, pero desde lo que sí que tengo ahora mismo, desde el presente, que es lo único que yo tengo, ¿cómo construyo el futuro?
¿no? Si yo me quedo enganchada en lo que en lo que me pasó, en lo que me dijeron, en lo que sucedió, en toda esa energía que no puedo cambiar, yo estoy drenando una energía que puedo utilizar, una potencia, una fuerza que yo puedo usar para construir algo distinto. Entonces, yo siempre animo, ¿no?, mucho a las mujeres a que primero nos cuestionemos, ¿no?, en qué lugar estamos, cuánto de todo eso aceptamos que es nuestro, ¿no? De la misma manera que yo, cuando crié un niño o una niña, me prometí que nunca le diría eso como mi madre me lo había dicho, y un día me encuentro diciéndole lo mismo y digo, pero ¿cómo puede ser si yo me he pasado la vida yendo en contra de eso? Ya, pues que no te has dado cuenta que tú a tu madre te la has tragado y a tu padre te lo has tragado, ¿no? Y los tienes dentro, ¿sí? Pero primero hay que poder honrar, ¿no? Desde este orden vital hay que poder honrar y agradecer lo que sí fue. Y después, con lo que sí fue, yo ya decido lo que hago, ¿sí? Y un poco con este patriarcado interno, este veneno que tú decías antes, ¿no?, que nos va corrompiendo por dentro, pues es lo mismo, hay que poder ver que está dentro nuestro, ¿no? Hay que poder aceptar que no nos vamos a poder deshacer de eso de una manera absoluta. Ahora, con estos esquemas, patrones que a mí se me han generado, ¿cómo puedo transformarlos? ¿Cómo puedo usar, ¿no?, como esa energía del aikido, usar la energía del contrario para liberarte y para transformar? Y aquí, claro, esto ya depende de cada psique, de cada historia personal, de cada temperamento, de cada forma de estar en la vida. Pues hay personas que les irá bien o hay mujeres que les irá más bien un tipo de procesos u otros, ¿no? Pero es básico que como mínimo, el hecho de ya supongo que estén aquí escuchando eso, es que ya nos estamos cuestionando algo mucho más profundo que tenemos que entender que está dentro nuestro, ¿no? Entonces, poder invitar a nuestro patriarcado interno a tomar un té con nosotras, a poder tener una conversación, a poder ver, ¿no?, qué nos viene a decir, porque muchas veces esos patrones y esos conceptos, ¿no?, que tenemos dentro y que nos han moldeado a ser quien somos, también nos traen mensajes que tenemos que poder escuchar, que no nos dé miedo escuchar el patriarcado, porque es una información que nos va a dar, que nos va a servir después para construirnos desde otro lugar. Pero primero hay que escuchar. Sí. Qué bonito esto de tomarse un té con el, con el El patriarcado. patriarcado interno. Y Elisenda, también para las mujeres que nos están escuchando que son madres, si pudieras describir un poquito ese proceso de cambio en una madre, a lo mejor, no sé, tomas una madre modelo que tú has estado acompañando, de cuando llegan a ti bueno, con muchos temas, con una forma muy tradicional, a lo mejor muy patriarcal de ser madre, y ese proceso de transformación hasta luego lo que ves que hacen de forma diferente, el impacto que tienen con sus hijos. Pues contar un poquito de esto. Sí, claro, fíjate que cuando yo acompaño a las mamás desde este lugar de la crianza con apego y desde la mirada respetuosa a las criaturas, muchas veces, sobre todo en estos primeros años, esto va muy en contra de lo que tal vez las feministas más extremas pulsan, de que el cuidado de la criatura tiene que ser 50-50, ¿no? Entonces yo les explico, o sea, lo que realmente un bebé y una cría humana necesita es estar el máximo de tiempo en contacto con lo que conoce como un hogar, y lo que conoce como un hogar es el útero que lo ha gestado. Sí, y el útero que lo ha gestado tiene un tipo de olor, tiene una pulsación del corazón. El oído, el olfato, la vista, la piel, la boca con la succión, los sentidos primarios cuando un bebé nace son zonas hiper erogenizadas en el cerebro, es decir, la irrigación que llega al cerebro es absoluta. Entonces, ¿por qué? Porque la cría necesita escuchar el latido del corazón, que es el tambor que conoce y que le dice, estoy en casa, ¿no? El olor de la mamá, las feromonas, el piel con piel, que esto no hemos hablado hoy, pero la sexualidad de la díada materno-infantil es una de las sexualidades más castradas, pervertidas y reprimidas por el patriarcado, y es la base de nuestra salud mental futura, porque esa sexualidad materno-infantil a la criatura le da el mensaje de que el mundo es bueno y el mundo es confiable. Y cuando el mundo es bueno y es confiable, yo puedo ser bueno. Cuando el mundo no es bueno y no es confiable, yo tengo que ser en acorde con este mundo, y aquí es cuando empiezan las primeras neurosis infantiles y bueno, la sociedad que tenemos pues ya las podemos ver cómo están, ¿no? Entonces, claro, muchas veces yo entro un poco en este diálogo y eso va en contra de según qué discursos feministas. Y a mí me encanta, o sea, vamos a sumar, no hace falta que tengamos una hegemonía feminista porque esto es imposible, pero sí es importante que empecemos a comprender. Ahora bien,
seguir la vía de la crianza con apego no implica que tú como mujer, si no lo sientes, tengas que hacerlo. Primera, vamos a revisar qué está pasando ahí. Y segunda, no implica que tú te esclavices en el cuidado de la cría y además que lo hagas sola. O sea, hay una frase de Vania Reichert, que es una terapeuta brasilera que yo admiro muchísimo y he tenido la suerte de formarme con ella, que ella dice, la paz en el mundo empieza en el vientre de la madre. ¿Sí? Y yo siempre digo cuando hago charlas o cursos o formaciones, el vientre de la madre no puede estar en paz si el entorno que la sostiene no lo cuida, ¿no? Entonces también para desresponsabilizar a la madre, que ella también lo explica, no es que ella diga lo contrario, hay que entender que el entorno, que esa unidad de la que hablamos de la familia, ¿no? Que esa otra parte, si la hay o las otras partes que haya, nutren, cuidan y generan espacios de bienestar para que esa mamá pueda estar en vínculo con las criaturas. Entonces, la mamá, cuando está, ¿no? Esa mujer que cuida a una cría humana, cada vez, ¿no? Se tiene que dar cuenta que tiene que ser más prescindible, ¿no? Cada vez hay que empezar a dar pasos a medida que la criatura vaya conquistando su autonomía, pues con el gateo, con el caminar, con el querer jugar con otros niños y niñas, con el después el grupo de iguales, que es más importante que la familia, ¿no? En estos pasos, la figura maternante y el sistema familiar que lo acompaña tienen que poderse transformar para que esa energía de cuidado y de creatividad, ¿no? Cada vez vaya menos hacia tu cría humana y cada vez vaya más hacia un devolver a ti, ¿no? Devolverte la capacidad de estar en tu presente y generar proyectos que no dependan del otro o de la otra, en tanto hijo, hija o marido o otra pareja, ¿no? Sino que dependan de ti. Porque esto en el fondo es lo que te hace libre, es lo que te hace completa, ¿no? Sentir que tú, por ti misma, eres capaz de generarte estos espacios de cuidado, de abundancia y de bienestar, ¿no? No tiene que venir de fuera, ni solo te tienes que realizar con la proyección hacia afuera. Entonces, muchas veces en el reto de la crianza con apego está aquí, está en que las mujeres aprendan, ¿no? a separarse paulatinamente de esas tendencias, ¿no? que nos pasan a nosotras, que es el cuidar afuera, que es el dar afuera, porque no sabemos qué hacer después con eso, ¿no? Yo siempre hablo también muchas veces con mi madre, que mi madre es una cuidadora nata y tiene este discurso, ¿no? del cuido siempre, yo soy la última. Claro, cuando le confronto todo esto, ella me mira, me dice, no, yo lo entiendo de aquí, pero no baja, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de abrir compuertas y dejar que baje y que nos inunde y que lo pasemos por el cuerpo, pues requiere de un trabajo personal y normalmente de un acompañamiento terapéutico. Claro, porque es que es una definición nueva. Bueno, a mí me ha pasado en mi propio proceso, ¿no? De definirme de otra forma, de cambiar esa definición que me enseñó mi madre también, ¿no? De, eres buena persona, buena mujer cuando cuidas, cuando todo el mundo a tu alrededor está contento, ¿no? Y cambiar Exacto. Esa definición, decir, no, yo soy buena mujer cuando me cuido primero y después vamos a ver lo que ocurre después, ¿no? Pero esa es como mi prioridad, de volver hacia mí y de un poco de ver, no sé si tú estarás de acuerdo con esto, pero de ver que todo es posible. Yo esto lo veo con las mujeres emprendedoras que yo acompaño, que parece que dices, es que si me cuido mi negocio no va a funcionar. Y no es verdad. Contra más te cuidas, mejor funciona tu negocio. Yo no sé si esto es un paralelo también con Sí. los niños de verdad, o sea, con los proyectos de seres humanos. Sí, ¿no? Totalmente, sí. Además es que es algo mucho más genuino, ¿no? Cuando una mamá le puede decir a su hijo o a su hija, mira, ahora necesito descansar y no te voy a cargar a cuello, ¿sí? La criatura se puede enfadar y se puede frustrar, pero es que esto es sano. Tenemos que poder acompañar esas frustraciones externas sin sentirnos responsables por cuidarnos. Pero es que a la larga, cuando nosotras somos claras, ¿no? Cuando la mamá es clara con sus necesidades, con sus propios procesos y con sus tiempos, la criatura se coloca. Yo me acuerdo, por muchos años he estado acompañando in situ muchos días de la semana proyectos y había momentos en los que yo estaba pues en mi menstruación o necesitaba en ese momento del ciclo que estás como recogida, estaba para adentro, mi útero estaba latiendo muy fuerte y yo les decía, mirar, hoy normalmente yo tengo una paciencia así, pues hoy mi paciencia es así. Y normalmente tengo una energía así, pues hoy mi energía es así, ¿no? Y yo se lo explicaba cuando llegaban por la puerta y les compartía cómo yo estaba y ese día, mágicamente, las cosas fluían desde un lugar que decía, es que parece que lo sepan, no es que parece, es que lo saben. Incluso me sentaba a la mesa a comer y me habían puesto la mesa para mí, ¿no? Me habían puesto mis tenedores, mi servilleta que sabían cuál era. Entonces, el poder manifestar
en qué momento estás y lo que necesitas. Y cuando esa energía la necesitas para ti y no la puedes dar, no solo que te ayuda a ti, sino que ayuda al entorno a saber lo que tú necesitas. Entonces, el poner límites no es para separarme de los demás o para castrar algo. El poner límites es para darles información de lo que a mí me cuida, ¿no? Esto es un permiso que nos tenemos primero que poder dar nosotras al poder poner un límite. Sí, bueno, este sería otro tema, ya no lo vamos a abrir ahora, pero solo para dejarlo ahí como un pequeño impulso, todo el tema de también de cuando nosotras aprendemos a cuidarnos, nos abrimos a recibir y a que otros nos cuiden y a que el padre también pueda cuidar, ¿no? O en la analogía del trabajo, a que otros puedan ayudarnos. Y ahí hay mucho, o sea, yo también lo oigo de muchas de mujeres que se quejan de que, pero cuando lo miras, y a mí me pasaba, yo era una de esas mujeres, me quejaba de que mi marido no ayudaba, pero cuando yo lo veo ahora digo, claro, es que yo no me dejaba ayudar realmente, yo no le daba ese espacio, ¿no? Yo era como, sí, me puedes ayudar, pero lo tienes que hacer exactamente como yo quiero y como yo lo hago. Claro, así no funcionaba. Entonces también abrimos a eso, a decir, vale, es que se abre otro mundo para nuestro entorno también, qué agradable, ¿no? Una mujer que sabe decir, sí, mira, ¿sabes qué? Ayúdame con esto, ¿no? Necesito, y se abre a recibir eso, ¿no? Sí. Sí, sí, es muy importante esto porque realmente genera un cambio, ¿no? Y también genera este equilibrio en el que cuando yo me retiro, dejo que este espacio paulatinamente la otra persona o las otras personas también lo vayan ocupando. Pero yo no me puedo responsabilizar del cuidado de un sistema de una forma unilateral, porque esto es totalmente desequilibrado. Claro. Pues bueno, las mujeres que nos estáis escuchando y que tenéis un tema así de mi pareja no hace bastante o mi entorno no hace bastante, yo siempre lo digo, o sea, hay que mirar lo que tú estás haciendo, ¿no? Y si tú cambias, tu entorno también va a cambiar, el hombre va a tomar otro rol. Y yo pienso que hay mucho espacio para responsabilizarnos, ¿no? De eso. Bueno, Elisenda, ya se nos está acabando el tiempo, sino me encanta escucharte, toda la sabiduría que sale de ti, que va mucho más allá de ser madre o no ser madre, o de la crianza. Pero dinos, así para cerrar, ¿qué sería, no sé, lo más importante que les querías dejar a las mujeres que nos escuchan, así como un pequeño recordatorio, un regalo de algo que digas, mira, acordaros de esto, si no os tenéis que acordar de nada más, pero esto sí que es importante. ¿Qué sería? Pues mira, yo lo que les diría a las mujeres, sobre todo, es que se vuelvan a juntar en tribu. Para mí es básico, ¿no? Que la forma de transformar el mundo empieza en poner, ¿no?, un cambio a esta separación y a esta escisión que se ha generado durante tanto tiempo y que nos volvamos a juntar y que volvamos a compartirnos desde este lugar de comunidad, de sororidad, que nos escuchemos, igual que tenemos que escuchar al patriarcado interno cuando tomamos un té, que podamos escuchar las diferentes voces de lo que significa para cada una de nosotras ser mujer, porque la diversidad nos enriquece, ¿no? Y hemos perdido, ¿no?, esta capacidad de entender que el ser distintas entre nosotras y del compartir desde otro lugar también nos suma y nos enriquece, ¿no? Entonces, para mí, la forma más grande y el poder más grande que tenemos para cambiar el mundo es generar círculos donde podernos empoderar, donde podernos compartir, donde podernos escuchar, donde podernos dar apoyo. Y o sea, lo que se genera, ese vórtice que se genera entre mujeres, yo creo que es la única manera que tenemos de poder generar ese punto, ese cambio, ¿no?, en esa inercia del mundo que va rodando hacia un lugar. Hay que poder generar ese peso, ¿no?, el peso de la comunidad y el peso de la sororidad. Para mí esto es básico. Sí. Tanto es si somos madres con criaturas y necesitamos esa tribu, como si somos mujeres sin criaturas humanas, seguimos necesitando ese espacio donde poder descansar. Sí, qué bonito. Elisenda, para cerrar, ¿te apetece contarnos un poquito cómo las mujeres que nos están escuchando, cómo pueden trabajar contigo, qué tipo, así brevemente para que ellas sepan, ya tienen aquí abajo todas las redes sociales, tu página web también, pero así a lo mejor te apetece compartir un poco cómo lo estás haciendo ahora? Sí, yo pues mira, ahora estoy básicamente en proyecto online, así que puedo llegar a muchísimos más lugares, que también es bonito. Y mi proyecto básico y central es el acompañamiento a la crianza respetuosa
de mamás, de mujeres que tienen crías humanas, ¿sí? Pero también estoy gestando otro proyecto que va mucho más allá de eso y que son proyectos de acompañamiento al automaternaje, ¿no? A esa capacidad que debemos tener las mujeres, tanto si hemos sido madres y queremos reencontrarnos, como si hemos estado perdidas en estas narrativas más patriarcales y queremos volvernos a encontrar, de poder generar espacios de, al menos, por lo menos de entrada, de podernos cuestionar. Y también tengo un regalo para las mujeres que estáis escuchando, que es un curso gratuito que se titula Crecer en tu crianza, pero más allá de la crianza, como hablábamos ahora, de las niñas y de los niños humanos, es un ejercicio, una visualización que te permite un poco hacer retrospectiva de aquellas escenas de tu vida que quedaron pendientes de resolver o que sientes que todavía te condicionan en relaciones de tu presente, ya sea con tu hijo, con tu hija, con tu pareja, con tu trabajo, contigo misma, con tu patriarcado interno, ¿no? Como hablábamos. Entonces es una herramienta que la puedes usar las veces que tú quieras y es maravilloso porque ayuda mucho realmente a poder entender que desde tu momento presente puedes transformar y redefinir la narrativa de tu pasado. Vale, perfecto. Entonces esto lo vamos a dejar aquí abajo del vídeo también para que os lo podáis bajar directamente, este regalo que nos deja aquí Elisenda. Muchas gracias, Elisenda, por todo lo que compartes. Ya las mujeres que nos estáis escuchando, ya sabéis, la podéis contactar a Elisenda y os puede también ella acompañar. Y con esto ya acabamos, Elisenda. Gracias por todo lo que has compartido y toda tu sabiduría. Y a las mujeres que nos estáis escuchando, pues nos vemos en la siguiente entrevista. Hasta pronto. Un placer. Chao.